Un poco más al norte de la bifurcación de caminos que conduce a la hacienda de Puerto Oscuro, encontramos el pequeño caserío del mismo nombre. Puerto Oscuro es un pequeño caserío ubicado a ambos costados de la carretera y sus pocas edificaciones se pueden contar con los dedos de la mano. Una pequeña capilla construida en rojos ladrillos, donde un frontispicio en piedras nos muestra un hermoso mosaico cerámico con la imagen de Nuestra Señora de Andacollo. La Chinita, como es más conocida, patrona de mineros y también protectora del sector. La carretera panamericana divide en dos partes el pequeño caserío. Al frente podemos divisar unas edificaciones destinadas al comercio y otra que con gran antena de radiotransmisor nos hace pensar seguramente en una posta rural. Muy cerca de allí, la entrada a la caleta Puerto Oscuro, verdadero atractivo en este lugar. Su escuela municipal G391 nos pareció sobredimensionada en relación al caserío, o tal vez reciba alumnos venidos de sectores más alejados. Varias construcciones campesinas del pasado, la mayoría medio en ruinas, nos trasladan en el tiempo a las labores del campo en otras épocas. Muy atrayente resultó ser esta edificación en adobe, con tejado en arcilla y que debe haber servido de bodega. Otro sector de las bodegas nos muestra un amplio corredor con columnas que da directamente sobre el patio. Es una bonita construcción en un piso, con gran techo de caída a dos aguas, cubierto por tejas de arcilla y las cuales ya se encuentran en total abandono y descuido. Desde este hermoso rincón decimos adiós a este pequeño caserío salpicado a lo largo de un camino.